Esta tarde me gustaría empezar con dos citas de predicadores del pasado. En la primera cita, el predicador del pasado, Martyn Lloyd-Jones, nos habla de la bendición que es para el ministro predicar la palabra de Dios. Pues Jones nos dice que el predicar la palabra es darles a los hombres y a las mujeres un sentido de la presencia de Dios. Y esto es una gran bendición y un gran honor para un ministro del Evangelio, el traer la palabra al pueblo. Pero ahora también escuchen cómo habla el pastor teólogo de la Reforma, Juan Calvino, quien dice, y cito: "No es cosa ligera ser el representante del Hijo de Dios y tener un oficio de esta magnitud, donde la meta es avanzar el reino de Dios, buscar la salvación de las almas que Cristo compró con su propia sangre y gobernar la iglesia, que es la herencia de Dios". Así es que en estas dos citas vemos las dos realidades del oficio del pastor. La primera cita nos habla del privilegio que tiene el pastor de traer la palabra de Dios al pueblo. Y en la segunda cita de Calvino vemos la solemnidad o la seriedad de este oficio. Y el punto es que si ser pastor es un gran honor, pero una solemne responsabilidad, entonces, ¿qué tipo de hombre debería escoger la iglesia para ser pastor? Y esta es precisamente la respuesta que busco responder en esta predicación. El título del sermón es Las marcas de un pastor. Este sermón será dividido en dos puntos. Punto número 1, levantando a hombres. Punto número 2, las marcas de estos hombres. Punto número 1, levantando a hombres. Noten conmigo Tito 1 y el versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo se identifica como el autor de la carta de Tito y como apóstol de Jesucristo. Y esto lo menciona para mostrar su autoridad para hablar de los ministros y del Evangelio. Pero interesantemente, Pablo aquí también se identifica como siervo de Dios. Y esto del original, del griego, puede ser traducido como esclavo de Dios. Y Pablo se identifica como siervo para decirnos que es solo por gracia que él puede servir a Dios y que esto lo hace con gusto, como un esclavo que ama a su Señor. Y este Pablo, apóstol de Jesucristo y esclavo de Dios, es el mismo que nos dirá o nos hablará de la importancia de levantar a hombres en la iglesia local. Pero también nos dirá las marcas que deben de tener estos hombres. Noten conmigo el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí en el versículo 1, Pablo nos dice que él es un ministro quien predica el evangelio de parte de Dios. Y este evangelio que predica es el mismo que los escogidos de Dios, los que Dios ha escogido para salvación, escuchan y creen. Y Pablo nos dice que este evangelio que predica es uno que resulta en vidas transformadas o vidas piadosas. En aplicación, todo verdadero creyente debe de predicar un evangelio que resulta en vidas piadosas y santas. Note conmigo el versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo nos dice que este evangelio que predica es uno que quien Dios, quien no puede mentir, prometió antes de que los siglos existieran. Es decir, este mensaje es un mensaje seguro, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Este es un glorioso evangelio. Note conmigo el versículo 3 al 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí Pablo, después de describir su llamado como apóstol para establecer su autoridad y el mensaje que él predica como el evangelio,
Él nos dice que esta carta está dirigida hacia Tito. Tito es un hijo espiritual de Pablo, al igual que Timoteo lo era. Y al igual que Timoteo, este Tito le ayudaba a Pablo en el ministerio y el orden de las iglesias. Ahora, noten conmigo el versículo 5, donde Pablo le dice a Tito el propósito de escribirle. Versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí en el versículo 5, Pablo nos da el propósito de su carta y nos dice que dejó a Tito en Creta, en esta isla, para que corrigiera las cosas que faltaban en la iglesia y estableciera ancianos en cada iglesia. Y esto nos comunica varias cosas. Primero, que ya existían iglesias en la isla de Creta y en sus ciudades, pero aún faltaba corregir o reformar algunas cosas en esas iglesias hacia la palabra de Dios. Segundo, que una de las cosas que faltaban en esas iglesias corregir era establecer ancianos o pastores para ellas. En otras palabras, Pablo dejó a Tito en Creta con el propósito de levantar a hombres para el ministerio, en este caso, ancianos. Y aquí la palabra ancianos en la Biblia es sinónimo de pastor y de obispo. La palabra anciano conota la idea de uno que es maduro en la fe. La palabra obispo habla de la función de este hombre, que es supervisar la iglesia de Cristo. Y la palabra pastor maestro, como las vemos en Efesios, nos habla de que este hombre debe de cuidar de las ovejas, pero también que enseña y alimenta a las ovejas con la palabra de Dios. Y cada vez que se habla de un anciano, en realidad se está hablando de un pastor y de un obispo. Es el mismo oficio. Y esto lo menciono porque en algunas iglesias reformadas hacen esa distinción, pero en realidad es el mismo oficio. Y aquí en Tito 1 vemos la importancia de levantar a hombres en cada una de las iglesias locales. Es decir, aquí vemos la importancia de que cada iglesia local tenga algún tipo de escuela de predicadores donde hombres se puedan preparar para el ministerio y de ahí salgan los futuros pastores y maestros de la iglesia. Pero escuchen, aquí Tito capítulo 1 también nos vemos al Espíritu Santo dándonos los requisitos necesarios para establecer a ancianos, no solo en Creta, sino también para nuestra iglesia local. Y como ustedes saben, como iglesia estamos viviendo un tiempo especial donde estamos orando para ver si es la voluntad de Dios que se ordene a nuestro hermano Alex Sr. al ministerio pastoral. Por lo tanto, prestemos oído a lo que el Espíritu Santo nos dice que son los requisitos necesarios que un hombre debe tener para entrar al ministerio pastoral. Ya vimos el punto número 1, levantando a hombres. Punto número 2, las marcas de estos hombres. Aquí veamos lo que nos dice el Espíritu Santo sobre las marcas que estos hombres deben de tener. Note conmigo el versículo 6, una vez más es el punto número 2, las marcas de estos hombres. Versículo 6, si alguno es irreprensible. La primera marca de un hombre llamado al ministerio es que sea irreprensible. Y esta palabra irreprensible significa que nadie pudiera traer una acusación contra tal persona. Y aquí estamos hablando de una acusación legítima y bíblica de un pecado específico, y no solo porque a alguien no le cae bien al hombre quien está siendo considerado. Y este versículo obviamente no incluye las falsas acusaciones. Es decir, lo que este atributo nos dice es que el candidato al ministerio debe de tener un testimonio de tal manera que no se pueda traer una acusación en contra de él. Y como veremos más adelante, tampoco en contra de su familia. Ahora, el día de hoy, creo que es importante aclarar, vivimos en una cultura muy afeminada. Y este feminismo, créalo o no, afecta a las mejores iglesias del mundo, aún las iglesias reformadas. Por lo tanto, déjenles doy algunas aclaraciones de este versículo, de lo que no quiere decir. Este versículo no quiere decir que tal persona no sufrirá acusaciones falsas, pues con un oficio público en la iglesia
y especialmente el oficio de ministro, te conviertes en el blanco del diablo y del mundo. Por esta razón vemos que el mismo apóstol Pablo sufrió una multitud de acusaciones falsas en su contra. El mismo Jesús sufrió acusaciones falsas durante su ministerio y aún por eso lo crucificaron. Y créanme que el mundo y aún cristianos en la carne traerán a veces acusaciones falsas, especialmente en contra de aquellos que tienen un oficio público en la iglesia. Y es claro que estas acusaciones, si son falsas, no son a las que Pablo se refiere, porque si no él mismo estuviera descalificado. Pero aquí cuando Pablo habla de que tal hombre debe ser irreprensible, se nos habla de que nadie legítimamente y bíblicamente pudiera acusar a tal persona de un pecado escandaloso. Y no es que este hombre sea sin pecado, sino que tal hombre vive una vida ejemplar y madura como creyente. Noten conmigo el versículo 6. Segunda marca, marido de una sola mujer. Aquí el apóstol llama la atención al matrimonio de este hombre. Pues el matrimonio de este hombre nos indicará si este es un hombre fiel o no. Pues si este hombre es fiel a su esposa, esto nos dice que su carácter es fidedigno o digno de la confianza de la iglesia de Cristo. Y claro, esto no quiere decir que un ministro no puede ser un hombre soltero, pues a Timoteo se le escribió y él mismo era un pastor soltero en 1 Timoteo. Pero el corazón de este atributo que vemos aquí en realidad nos lleva a la pureza sexual. En aplicación, el hombre considerado al ministerio debe ser tan fiel a Dios y a su esposa que cuando se le presente una tentación a sus ojos, él dirá como el salmista: no pondré ni una cosa mala delante de mis ojos. Segunda aplicación, tal hombre debe ser uno como José en Génesis, quien huye constantemente del pecado sexual aún en medio de la tentación y no se queda a entretenerlo. Si este hombre no tiene la convicción de huir del pecado como José, él pudiera caer en este pecado escandaloso que ha hecho a los hombres más fuertes y a los hombres más sabios y más piadosos como David caer en el pecado sexual. Es decir, como han dicho otros hombres del pasado, este hombre considerado debe ser uno que tiene una convicción, no estar esperando cómo reaccionará en la tentación, sino que este hombre debe tener una convicción en tiempo presente de estar listo para huir de la tentación cuando ésta se presente. Note conmigo versículo 6. Más adelante dice, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni sean contumaces. Aquí el apóstol Pablo nos dice que tal hombre debe de tener hijos creyentes. Y en algunas traducciones encontrarán la palabra hijos fieles, ya que se puede traducir de las dos formas. Pero el punto es que los hijos de este hombre no deben de ser hijos rebeldes ni acusados de libertinaje. Y lo que está diciendo Pablo es esto: vean a sus hijos, cómo son ellos. Y la realidad es que este ha sido el aguijón de muchos pastores, pues muchos pastores ya ordenados han tenido a sus hijos en rebeldía en medio de la congregación. Como el comentarista puritano Matthew Poole pregunta, Matthew Poole hace esta pregunta, dice: ¿y qué si el padre es un buen hombre, pero el hijo le sale rebelde? Y él sigue preguntando, y estoy parafraseando, dice: ¿aún así podría considerarse este hombre para el ministerio? Este puritano Matthew Poole, un tremendo comentarista, dice: no, aunque el hombre sea un buen hombre, si sus hijos son rebeldes, no puede ejercer el ministerio. Pero ¿por qué es importante que tal hombre tenga hijos creyentes o obedientes? Porque si este hombre no puede pastorear a sus propios hijos y ellos son rebeldes, ¿cómo es que piensa pastorear a toda la casa de Dios? ¿Ven? Este es un argumento del menor al mayor.
Si este hombre no puede pastorear a una sola familia, es decir, a su propia casa, ¿cómo es que lo vamos a dejar pastorear a todas las familias de la iglesia? Así es que este atributo de que nos deja el Espíritu Santo aquí nos llama a observar la familia de este hombre. ¿Es su esposa una mujer prudente? ¿O es una que sus pies no pueden estar en casa? ¿Son sus hijos creyentes, fieles o obedientes? ¿Es un padre de familia? ¿Es el hombre paciente con sus hijos y esposa? Algunas otras observaciones. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ver si este hombre discipula a su familia. ¿Ora con su familia? ¿Lee la Biblia con ellos? ¿Les enseña a sus hijos con catecismos? ¿Es un pastor primero en su casa? Porque si la familia de este hombre es un desastre, sus hijos en la iglesia hacen lo que quieren, andan en rebeldía, se portan mal, ni siquiera escuchan los sermones, solo van a la fuerza. Si este hombre no lee en casa, no ora, no disipula a su familia, si su esposa es una calumniadora y chismosa y toda la iglesia lo conoce, entonces tal hombre está descalificado de ser un ministro de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Incluso si tal hombre sabe que sus hijos están en pecado, como el sacerdote Elí, y este hombre solapa su pecado, honrando más a sus hijos que a Dios, no es digno del ministerio. Lo que se busca en este hombre es que sea un pastor primero en su casa, y un pastor ama, un pastor disipula, instruye y escuchen, y a veces corrige a su familia cuando están en pecado. Por lo tanto, cuando busquemos a un hombre entre nosotros, iglesia, primero observemos que sea un buen pastor en su propia casa antes de que quiera ser pastor en la iglesia del Dios vivo. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora noten el versículo 7 y compárenlo con el versículo 5 y notarán que anciano y obispo son intercambiables en la Biblia. Es decir, anciano, obispo y pastor, como ya mencioné, es el mismo oficio. Y esto lo digo porque en algunas iglesias, como ya mencioné, reformadas incluso, hacen la distinción entre anciano y pastor. Pero esto no es bíblico, es el mismo oficio. Noten el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí una vez más Pablo nos dice que la razón que el pastor o obispo debe ser un hombre ejemplar o irreprensible es porque él será un administrador de las cosas de Dios. Ahora, aquí la palabra administrador se refiere al mundo antiguo a un esclavo quien le era dada la responsabilidad de administrar las cosas de su señor. En otras palabras, un pastor es un administrador, es un esclavo de las cosas de la iglesia. Es un esclavo, pero escuchen, es un esclavo investido con autoridad de lo alto. Así es que vemos dos realidades aquí. Una es que este hombre no es nadie, es simplemente un esclavo, pero escuchen la número 2, es un esclavo investido con autoridad de lo alto. Quiero que guarden tu lugar ahí y vayan conmigo al capítulo 2 y miren conmigo el versículo 15. Guarden su lugar ahí y miren conmigo el capítulo 2 y el versículo 15 y escuchen cómo Pablo le dice a Tito, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo le dice a Tito que nadie te mire como menos, que nadie te menosprecie, porque se te ha dado una autoridad especial de parte de Dios como ministro del Evangelio para hablar, para exhortar con toda autoridad la palabra del Dios vivo. En aplicación, el Dr. Sam Waldron, un teólogo muy conocido, bautista reformado, dice que muchos pastores han olvidado la autoridad que tienen dentro de la iglesia local. Y la verdad es que se ha olvidado esto dentro de las iglesias.
Y en muchas iglesias han creado una democracia y los que no son ancianos quieren meter sus opiniones y comentarios de cómo llevar a cabo la iglesia y sus ministerios, pero esto no debe ser así. Decía el predicador Martin Lloyd Jones cuando le daban de consejos de cómo predicar, decía: yo no recibo consejo de los pacientes sobre el medicamento que les voy a administrar. Y es por esto que se necesita un hombre humilde, irrepresible para el oficio, humilde y que recuerde que no es nadie, pero también un hombre que entienda su autoridad. Es un balance, humildad y autoridad, porque tal hombre es un esclavo administrador de la iglesia del Dios vivo. Versículo 7, parte B: no soberbio. Aquí, interesantemente, la palabra para soberbio se puede traducir como terco. En inglés se traduce como self-willed por la King James y por otras versiones, que es una referencia a alguien que quiere hacer su propia voluntad. Es decir, el ministro debe ser uno que escucha a los demás y no solamente quiere hacer su propia voluntad en la iglesia, y primordialmente uno que escucha la palabra de Dios. Un ejemplo perfecto de esto: los ministros trabajan en equipos pastorales con otros pastores y no deben de tomar decisiones por sí mismos. Pero si un hombre del equipo pastoral es terco y no quiere escuchar consejo de los demás ancianos, que son iguales que él, entonces este hombre no puede estar en el ministerio por soberbio o terco, pues desprecia la sabiduría de Dios. ¿Por qué es importante que el hombre no sea terco o soberbio? Porque en la iglesia se debe buscar hacer la voluntad de Cristo y su palabra, y no la de un solo hombre. Pero escuchen, Dios no solamente ha determinado una pluralidad de ancianos para la iglesia, sino que también ha determinado una paridad entre esos ancianos. Es decir, que en la iglesia local cada anciano tiene la misma autoridad que el otro. No hay uno que se debe de exaltar sobre los demás. Ahora, puede uno deslumbrar más por sus dones, pero todos son iguales dentro de la iglesia en su autoridad. Y por eso es vital que los candidatos no sean soberbios, que no busquen su propia voluntad, sino que busquen la voluntad de Cristo en su palabra. Es necesario que estos hombres sean humildes y sean hombres que escuchan a otros, porque en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Versículo 7: no soberbio. Siguiente atributo: no iracundo. En palabras sencillas, no es un enojón. Es decir, que no sea explosivo en su carácter. Y los primeros que deberían de dar testimonio de su carácter son los de su casa. Si su esposa o sus hijos tienen temor de preguntarle o acercarse a él, y porque explota, no puede ser un ministro de la casa del Señor. Versículo 7, parte D: no dado al vino. Esto es una referencia a que ninguna sustancia debe de tomar control de este hombre, que lo haga perder sus 5 sentidos. El ministro, e incluso todo cristiano, debe de estar lleno del Espíritu Santo y controlado solamente por la palabra de Dios y no por alguna sustancia que afecte sus sentidos, como el vino. Y esto, por cierto, aplica a cualquier droga. Por ejemplo, en este estado, California, es legal la marihuana, pero tal sustancia es pecaminosa delante de los ojos de Dios porque afecta tus 5 sentidos, afecta tu juicio, te controla. Y cuando otra cosa te controla, que no es el Espíritu Santo, estás en la carne, estás en pecado. Incluso históricamente y recientemente, hace unos años, ha sucedido casos donde algún ministro se descalifica accidentalmente por volverse adicto a una prescripción médica, porque el ministro siempre debe de estar en sus 5 sentidos. Y lo único que la Biblia llama a controlarte es la palabra y el Espíritu, y no sustancias que te afecten tu juicio y sean adictivas. Versículo 7:
no pendenciero. Y esto es una referencia a una persona violenta. Como primera ilustración, hace tiempo atrás, me tocó ver a un diácono que le pidieron que limpiara en una iglesia algo que unos niños dejaron sucio. Y este hombre se molestó tanto porque tenía que limpiar que aventó las cosas de los niños violentamente y públicamente. Tal hombre estaría descalificado. Segunda aplicación, Juan Calvino aplica este versículo, dice que es una referencia a un hombre que no puede hablar tranquilamente sin ser agresivo, que no puede arreglar las cosas platicando con humildad, algo que un pastor debería de poder hacer, uno que no es agresivo. En palabras sencillas, el hombre de Dios no debe de ser una persona violenta. Versículo 7, parte F. No codicioso de ganancias deshonestas. Que no sea una persona que está pensando en usar el ministerio como forma de ganancia económica, pues esa es una marca, no de un pastor, sino de un falso maestro. Hace poco escuchaba a un pastor supuestamente reformado que pedía ofrendas de tal manera que parecía que estaba más preocupado por el dinero que por el bienestar de sus ovejas. Pero el pastor no debe de estar en el ministerio para hacer dinero como forma de ganancia deshonesta. Pues el Hijo del Hombre muchas veces no tuvo ni dónde recostar la cabeza. El mismo apóstol Pablo muchas veces tuvo que trabajar con sus manos para poder sostenerse mientras ministraba en las iglesias que apenas estaban comenzando. Ahora quiero aclarar, es bueno y propio que los que predican vivan del Evangelio, especialmente aquellos que trabajan en enseñar. Pero esto se debe de hacer de una manera ordenada y de acuerdo a las capacidades de cada iglesia. Incluso muchos ancianos dentro de las iglesias son laicos y no reciben sueldo, porque esto depende de la capacidad de cada iglesia. Pero el punto aquí es que el dinero nunca debe de ser lo que motiva a un hombre a entrar al ministerio. Incluso yo he visto personalmente a algunos hombres aplicar como pastores de iglesias pequeñas. Y cuando se les informa que la iglesia por el momento los acepta, pero no puede apoyarlos, van y buscan una iglesia más grande que los pueda apoyar. Mis hermanos, esto no debe ser así. El ministro vive por fe y no con los ojos en el dinero. Versículo 8, sino hospedador. Esta palabra en el griego literalmente es amador de extraños. Y en los tiempos bíblicos, cuando aún no había automóviles, los predicadores y cristianos viajaban de ciudad en ciudad y los alcanzaba la noche muchas veces. Y los cristianos de esa ciudad o pueblo les ofrecían hospedaje, donde pasar la noche. En otras palabras, es una marca de creyentes suplir las necesidades básicas de otros y así mostrarles el amor. Como ilustración en Hebreos, se nos dice que algunos en los tiempos bíblicos, por mostrar hospitalidad, terminaron hospedando a los mismos ángeles, como vemos en Génesis. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones sobre este requisito. Esto no significa que cada miembro tiene que ser invitado a la casa del pastor. Esto es una mala o malísima interpretación de este texto. Esto tampoco significa que cada pastor tiene que visitar a cada uno de sus miembros en sus casas. Recuerden que el ministro primordialmente tiene la tarea de dedicarse a la oración y a la palabra y no de andar de casa en casa. No sé si recuerdan en el libro de Hechos, cuando había necesidades en la iglesia, ¿qué dijeron los apóstoles? ¿Vamos nosotros a las casas y ayudar a las viudas? No. Dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y por esta razón se instituyeron los primeros diáconos. Pero entonces, ¿cómo se ve la hospitalidad de un pastor? Ciertamente, como un pastor muestra interés por suplir las necesidades básicas de otros en amor. Un ejemplo de la hospitalidad bíblica sería un misionero de México que no tiene dónde quedarse y tiene poco dinero. Entonces, si el pastor tiene un lugar en su casa donde el misionero pueda pasar la noche, se lo provee. Ahora, con esto dicho, no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 26 de la Confesión de Londres, pero ahí habla de este tema. Y dice que la iglesia debe de asegurarse, dentro de sus posibilidades, que sus pastores tengan un sostén adecuado para que entonces puedan mostrar hospitalidad a otros.
En otras palabras, no le pidas demasiado a los pastores si no están siendo cuidados de la manera apropiada por la iglesia. Y da una razón la confesión para esto. Porque si los pastores apenas tienen para sostenerse a sí mismos, ¿cómo esperan que puedan mostrar hospitalidad a otros? ¿Cómo podría invitarle una cena a otros si los suyos apenas tienen para comer? Capítulo 26 de la Confesión de Londres. Pero aún así, el pastor debe de alguna manera mostrar este amor y deseo de cubrir las necesidades prácticas de otros, ser un amante de las almas y en lo práctico mostrarlo. Versículo 8, parte B, amante de lo bueno. Este versículo es una referencia a que el pastor o ministro debe de ser un hombre con virtud y con dignidad. Esto de amante a lo bueno es como dicen en Filipenses, es que es un hombre enfocado en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre. No sé quién ha escuchado predicar al doctor Martin Lloyd Jones del pasado, pero era un hombre que se dice que siempre se cargaba con dignidad y virtud. Y esto es lo que debe aspirar a ser el hombre de Dios, un hombre respetable delante de los hombres. El ministro no debe de ser un payaso en el púlpito, no debe de ser un Joel Osteen, o incluso, ni siquiera me voy tan lejos, como la mayoría de las iglesias bautistas, solamente riéndose y burlándose y haciendo eventos. No ocupamos payasos, ocupamos a hombres que con dignidad, con temor y temblor se paran en el púlpito y proclamen la palabra del Dios vivo, que se tomen las cosas en serio. Ahora, escuchen. Si el ministro es un hombre que ama lo que Dios ama, también es verdad lo contrario, que también aborrece lo que Dios aborrece. Un ministro debe ser un hombre que aborrece lo que Dios aborrece, que aborrece el pecado. Versículo 8, parte C, prudente. Si tienen la Reina Valera 60, yo estoy leyendo de la Reina Valera SBT, dice prudente, pero la Reina Valera 60 dice sobrio. Y estas dos palabras, sobrio y prudente, son buenas traducciones del idioma original. Y en aplicación no queremos poner a un hombre imprudente en el ministerio, uno que se deje llevar por las emociones, uno que un día está listo para el ministerio y otro día está listo para tirar la toalla, inestable como las olas del mar. Sino uno que sea un hombre que se guíe con prudencia, con sabiduría en la vida y en el ministerio. Un hombre que cuando vengan las tormentas en el ministerio pueda aferrarse a la roca, quien es Cristo nuestro Señor. Versículo 8, parte D. Justo. Este atributo de justo nos dice que el hombre es conocido por hacer lo recto ante los ojos de Dios y los hombres. En los evangelios vemos un ejemplo de esto. Se nos dice que José era un hombre justo. Es decir, era un hombre conocido por hacer lo que es correcto. De la misma manera, uno debe de poder ver al hombre que está siendo considerado al ministerio y poder decir, ese es un hombre justo. Un hombre que hace lo correcto delante de Dios y de los hombres. Versículo 8, parte E. Santo. Esta palabra en el griego significa separado. Y todo lo que es separado es apartado para el Señor. De la misma manera, el hombre que es considerado al ministerio debe ser un hombre santo. Es decir, este hombre está completamente apartado o separado para el servicio del Señor. Y tal hombre no debería de tener ningún área de su vida que no esté entregada a Cristo. Otro ejemplo del uso de la palabra santo para un hombre es en Timoteo. Se nos dice que los hombres, y está hablando, me parece que los hombres que lideran la oración, levanten las manos y que estas sean manos santas en oración. Y esto es una referencia a que los que lideran la iglesia deben de vivir vidas santas y piadosas. Versículo 8, parte F, templado. Esta palabra se refiere a la disciplina de la persona. Esto nos indica que la persona tiene control sobre sí mismo.
La Reina Valera 60 lo describe como un hombre que es dueño de sí mismo o que está en control de su persona. En otras palabras, este hombre debe tener la disciplina como la de un atleta en las cosas de Dios. Uno que, como Pablo, golpea su cuerpo, no literalmente, sino que lo pone bajo control. Uno que corre en el ministerio de manera disciplinada, no para ganar el segundo lugar, sino que uno que corre para ganar la carrera, para la gloria de Dios. Uno que se ejercita para la piedad. Este hombre debe ser disciplinado como un atleta en el uso de su tiempo, en el uso de sus alimentos, en el uso de sus finanzas, en el estudio de la palabra, en el dominio de la lengua y las palabras que salen de su boca, en el dominio de sus ojos y lo que ve, en el dominio de sus emociones. Y creo que el mejor ejemplo de esto en la historia de la iglesia ha sido Jonathan Edwards, como ustedes saben, quien escribió 70 resoluciones para vivir cada área de su vida para la gloria de Dios. Él desde joven empezó esas resoluciones y trató de apegarse a ellas. Y cada vez que las fallaba se arrepentía y volvía a comenzar. Un hombre disciplinado. Y bien podríamos aprender una cosa o dos de este hombre el día de hoy. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Hasta ahorita hemos visto las marcas de carácter que el hombre debe de tener. Pero aquí en el versículo 9 nos habla de la marca del don espiritual de este hombre. Este hombre debe ser uno que tiene que poder predicar, enseñar y exhortar con sana doctrina. Este hombre debe de ser un hombre dotado por el Espíritu de Dios para enseñar la palabra de Dios. Este debe ser un hombre con convicciones bíblicas, que está listo aún a morir por la verdad si es necesario. Este debe ser un hombre con suficiente doctrina como para exhortar y convencer aún a los que contradicen la sana doctrina. Primera aplicación como iglesia confesional, la doctrina que este hombre debe adoptar hasta la muerte es la doctrina que encontramos en nuestra Confesión de Londres de 1689. Pues en ese documento está resumido lo que nosotros creemos sobre la Biblia. Segunda aplicación. Este hombre, al retener la palabra fiel, seguirá los pasos de los apóstoles y ministros fieles del pasado. Entrará en línea a la historia con ellos. Él seguirá los pasos de Enoc, quien predicó la segunda venida de Cristo. Seguirá con los pasos de Moisés, quien vio a Cristo más precioso que los tesoros de este mundo. Seguirá los pasos de Esdras, el reformador de Israel. Se parará en un púlpito de madera alto, como Nehemías, para predicarles a chicos y a grandes la palabra de Dios. Como Isaías articulará el evangelio del varón de dolores, desechado y despreciado de los hombres, molido por nuestros pecados. Como Elías predicará la palabra, que es como fuego y martillo a sus oyentes. Como Jeremías derramará lágrimas por las almas rebeldes y perdidas. Como el joven Timoteo avivará el fuego que hay en él para servir a la iglesia. Como Pablo no se rehusará de predicar todo el consejo de Dios a pesar de que las muchas presiones de la cultura. Y como Jesús, de la ley, los salmos y los profetas, hablará del Hijo de Dios y su evangelio. Tercera aplicación. Este hombre debe de tener una convicción para enseñar la Biblia como lo tenía Juan Calvino en la historia de la iglesia. Se dice que Calvino estaba predicando expositivamente y consecutivamente, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta que su iglesia lo corrió cuando empezó a reformarse. Pero después, esa misma iglesia, después de 3 años, lo volvió a contratar. Y él, tan enfocado en su llamado, ¿qué creen que pasó en su regreso? Que regresó a predicar al púlpito y empezó en el mismo versículo que se había quedado 3 años atrás, como si nada hubiera pasado. Eso es un hombre de convicción, de enseñar la palabra de Dios. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Aplicaciones finales y breves. Número 1, primera aplicación.
hablaré de la importancia de escoger a un hombre con estos atributos. La Biblia en Efesios nos dice que cuando Cristo resucitó, como vimos hoy, Él dio regalos a su iglesia, hombres que serían pastores maestros. Y estos son de gran bendición para la iglesia de Cristo. Y la misma Biblia nos dice que el que desea ser pastor desea una buena obra, pero después dice, pero es necesario. O sea, hay un requisito, y esos son los requisitos que vimos el día de hoy. Y creo que muchas veces diluimos estos atributos para que alguien pueda tomar el oficio en la iglesia. Pero si hacemos esto, tarde o temprano, esto dañará a la iglesia. Debemos de escoger a los mejores hombres, y solamente a los mejores, y no por el afán de levantar hombres, escoger a hombres que no tienen los requisitos. Es necesario que busquemos a hombres, escuchen cómo dice un artículo de Harker, a hombres que no son perfectos, pero sí son hombres calificados. Es decir, estos requisitos nadie los puede cumplir a la perfección más que Jesús, pero hay una diferencia cuando ves a un hombre calificado, un hombre que llena generalmente estos atributos en su vida. Segunda aplicación para los hombres de la iglesia. Cuando estaba en el seminario, uno de los libros que más me impactó aplicaba estos atributos del pastor y los aplicaba a todos los hombres, a todos los creyentes de la iglesia. Hermanos, hombres y jóvenes, quieren aprender a ser hombres según la palabra de Dios, mediten y conformen su vida a cada uno de estos atributos que escuchamos hoy. Madres solteras, quieren ver lo que deben enseñar a sus hijos y nietos, lean y mediten en estos atributos. Jovencitas, quieren ver qué tipo de hombres se deben de casar, lean los atributos, que son los atributos de un hombre de Dios. Tercera aplicación, hombres, hoy vimos la importancia de tener nuestras familias en orden para ser pastor. ¿Qué tan buen pastor de hogar eres tú? ¿Qué si tú fueras el que fuera examinado por estos atributos? ¿Basado en tu familia? ¿Basado en tu esposa? ¿Y qué tan piadosa es? ¿Basado en tus hijos? ¿Basado en la prudencia de tu esposa y tus hijos? Basado en si tú los discipulas con la palabra, si oras con ellos, si lees con ellos, si haces catecismos con ellos y cómo ellos caminan en el temor de Dios. Estos atributos no solamente son para los pastores, son para cada hombre creyente. Iglesia, necesitamos a hombres que pastoreen sus casas. Cuarta y final aplicación, lo más importante de un ministro no es el ministro, sino el evangelio que él carga. El ministro es solamente un vaso de barro común, sin importancia. Pero escuchen el mensaje que estos hombres cargan, es el tesoro más glorioso del mundo. Déjenles presento este tesoro, hombres, mujeres, jóvenes y niños. El tesoro es que el gran misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne y vino a salvar a pecadores. Al punto que cuando tú ves a un ministro y miras a un hombre respetable, un hombre bueno, justo, estás viendo al peor de los pecadores como un ejemplo del glorioso evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. Dios agarra a la basura del mundo, los salva y los pone como un ejemplo de su gracia para que después prediquen el glorioso evangelio que transforma. Y lo que les quiero decir es que si tú crees en Cristo hoy, Él te puede salvar a ti de tu pecado, de tu vergüenza, de tu rebeldía, de tu pasado. Como dice Spurgeon, si Dios ya salvó al primero a los pecadores, haciendo referencia a Pablo, entonces te puede salvar a ti. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Él solamente y serás salvo de la ira de Dios y del infierno. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.